esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Esta es la frase polémica que formuló el presidente Gabriel Boric en medio de los homenajes al expresidente Sebastián Piñera. Abro comillas: las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Muy buen día, Quique. Feliz. Oye, a ver, ya. Lo que hemos sabido en el último tiempo, que cuando habló, o sea, en las últimas 48 horas, por parte suya y por parte de la ministra Vallejo, que la acepción querellas no se refiere a una cuestión judicial, sino que se refiere a, incluso citan en la RAE, dice el diario La Tercera, en La Moneda citan a la RAE como algo como una discordia, una incordia, una pendencia. Eso... Contienda. Eso, cuando usted aclara, ¿eso lo habló con el presidente? Porque el presidente no sabemos qué quiso decir al final. O sea, hace más de 12 años que conozco al presidente y hemos visto su compromiso también en materia de derechos humanos irrestricto, que ha generado incluso muchas veces tensiones por su postura irrestricta por los derechos humanos a nivel internacional. Y yo al menos cuando lo escuché el día viernes, yo no lo interpreté como querellas judiciales, siendo súper sincero. Y ahí, justamente, después cuando vi las reacciones que se generaron, a mí me preocupó. Yo hablé con personas del gobierno y de todos lados me dijeron, no, va en la línea que tú lo entendiste. Y eso fue clarificado el domingo por la ministra vocera y ayer también en el Consejo Político Ampliado. Fue clarificado en el sentido de que justamente el presidente no ha puesto duda en que se sigan avanzando los procesos de verdad y justicia. Aparte, el gobierno y el presidente no ha presentado ninguna querella al respecto. Es materia del organismo autónomo o de las instituciones o personas que finalmente presentaron esas querellas. Él no tiene un poder sobre eso. Pero sí, él lo que hace, y creo que es rescatable, es una reflexión más profunda sobre cómo fuimos oposición, en el fondo, que muchas veces creo que hubo una crítica más destemplada, no ponderada. Y en un momento como fue el funeral de Estado, yo creo que las reflexiones, y creo que estuvo a la altura del momento que se vivió, creo que fue súper sincero de su parte, en el fondo, planteando que tenía también luces y sombras el gobierno del presidente Piñera, que tenía sus diferencias, pero reconocer también esa autocrítica. Y ahí a mí lo que me pasa es que veo que la oposición, en vez de digerir eso y tomarlo como una reflexión o ver qué podemos hacer cada uno de los actores, en el fondo, a partir de los aprendizajes que podemos tener de la vida de lo que fue el expresidente Piñera, apuestan triple, pues, en el fondo, como retirar las querellas. Y eso es algo que al menos desde nuestro sector no compartimos, porque creemos que no puede existir espacio de impunidad en delitos que fueron muy graves. Acá hay 4 informes que valían. El mismo presidente Boric en su discurso habla del informe de Naciones Unidas, que habla de múltiples violaciones a los derechos humanos, detalla de manera bien concreta los abusos policiales que se generaron y también de otras fuerzas. Y en ese sentido es súper relevante para asegurar que no haya repetición de este tipo de hechos, es que podamos llegar a justicia y verdad. Y ahí los procesos judiciales han demorado mucho. La justicia que no llega a tiempo no es justa, muchas veces. Entonces, también ahí es súper relevante. Hubieron más de 34 muertos, 460 personas con pérdida y daño ocular. Y acá es relevante, o sea, entender que los derechos humanos es algo constitutivo de cualquier democracia y de cualquier libertad que pueda ejercer las personas, y también en la dimensión de seguridad que a todos nos importa. Ahora, Diego, deduzco de tus palabras que ustedes, digo el sector, y esto me imagino que lo han conversado, no van a retirar las querellas entonces como pide la oposición. No, en ningún caso, no. No, en el fondo las querellas no es algo que es negociable. Yo creo que es importante que puedan avanzar los procesos judiciales, que se pueda. Yo al menos las querellas que he leído, acá hay muchas querellas presentadas, o sea, hay cientos de querellas, la gran mayoría son del INH y del organismo de derechos humanos, pero varias de ellas están muy bien fundamentadas, y yo creo que ahí es importante que la justicia pueda hacer su labor. El expresidente fue sobreseído y es razonable eso, en el fondo, en ese sentido, con su muerte. Pero acá hay responsabilidades del Estado, y eso es lo relevante del hecho, en el fondo, y lo que también puede ser constitutivo de crímenes de lesa humanidad. Y cuando uno lee la ley en Chile de crímenes de lesa humanidad, los artículos 36, 37, creo que son
son muy descriptivos justamente de lo que sucedió y las responsabilidades que tienen también distintas autoridades políticas cuando suceden casos como los que vimos en el contexto del estallido y no se realizaron funciones, en el fondo ahí reconoce como omisión para cambiar eso que está generando, y eso es algo que es parte de la materia de investigación. Yo creo que no hay que sacar conclusiones apresuradas, es la justicia la que debe determinar si se procedió de buena forma o no, pero sí es importante que no se entiendan que las querellas respecto a derechos humanos es algo que uno pueda ponerse a negociar. Ya, igual fue confuso, que uno para elegir, sí, que uno para elegir las palabras del presidente, pero igual es confuso lo que dijo, ¿ah? No, yo creo que la palabra no fue la más precisa. Totalmente de acuerdo con eso. Pero sí estoy seguro de que el fondo iba en la línea de lo que se ha podido precisar, que es contienda, discordia, recriminaciones, que en el fondo que es la palabra siguiente que él usa. Claro. Oiga, y ya, partamos la base que querella, asumo que la interpretación, porque como usted me dice, ya el presidente no tiene para qué precisar que eso quiso decir cuando la vocera de gobierno dice lo que dice, y eso lo dice con el permiso del presidente. Entonces, la palabra querella no se refería a términos judiciales, sino que a recriminaciones. Dicho esto, y dándole ese significado, cuando el presidente dice que las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable, ¿usted está de acuerdo con eso? Teniendo en cuenta que no estamos hablando de querellas judiciales, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que en varias ocasiones como oposición fuimos bien destemplados, creo que en distintos momentos. También, por ejemplo, en la misma pandemia, en el manejo de la pandemia, que era una situación muy compleja, y fuimos muy duros en distintas dimensiones, y yo creo que finalmente también tomando la perspectiva de también lo que nos ha tocado asumir a nosotros con el Ejecutivo, y también como hemos visto una oposición que yo creo que ha replicado esa lógica, o sea, ni sal ni agua, y también yo creo con muy poca capacidad de ser ponderada y objetiva finalmente en sus críticas, sino siempre apostar doble o triple frente a las cosas como para su sector más que finalmente para el país. Al menos esa es mi lectura, o sea, lo que ha pasado en pensiones y un sinfín de cosas, con las acusaciones constitucionales también que he visto, lo que vimos hasta con el exministro Jackson, de acusaciones que terminaron finalmente en querellas por injuria y calumnia. Es que yo creo que lo fuimos, pero creo que lamentablemente se está replicando esa lógica en la política, una lógica de polarización y poco entendimiento. En democracia es relevante reconocer que no pensamos todos igual, claro, pero justamente están las herramientas democráticas para plantear eso, hacerlo con respeto, y que finalmente a través de las votaciones en el Parlamento o a través del diálogo podamos ir definiendo cómo se avanza en esos procesos. Y yo creo que hoy día nos falta mucho eso. Lo hemos logrado en algunas materias en estos 2 años, en lo que fue la disminución de la jornada laboral a 40 horas, en el royalty minero, que ha sido el proyecto de conciliación familiar también, que ha avanzado súper bien, que se han logrado casi aprobaciones unánimes. Pero la gran mayoría de las otras cosas nos ha costado mucho el tener esa capacidad. Y yo lo que espero, sinceramente, es que creo que uno de los atributos que le veía al presidente Piñera, yo le veía, tengo muchas críticas hacia él, y después yo creo que después van a haber momentos para unas reflexiones más profundas. Pero creo que al menos en materia de capacidad de llegar a acuerdos, en materias sociales, creo que fue relevante. O sea, la PGU creo que se logró de esa manera, y también la reforma tributaria, entendiendo que la pobreza es un elemento fundamental y se necesitan más recursos también. Yo creo que hay dimensiones en las cuales finalmente la derecha que representa Sebastián Piñera era una derecha que permitía poder generar ciertos avances, y que yo veo que hay poco de eso hoy día en el ánimo que estamos viendo en la oposición. Estamos conversando con Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Estamos conversando sobre el la post-muerte de Sebastián Piñera, de todas las implicancias que eso trajo. ¿Usted cree que esto de acusar al presidente de negacionismo fue un exceso y como dijo la vocera, fue demasiado luego para emitir un juicio tan lapidario por una persona como Boric, que ha estado siempre en la defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que no, o sea, como el mismo Juan Andrés Lago lo decía ayer, que esto no fue una posición del Partido Comunista, sino fueron algunas diputadas, y después Lautaro, que el presidente, hizo una crítica en la dimensión más de derecho humano. Es que yo creo que se interpretó de mala forma las palabras del presidente.
y en ese sentido yo creo que lo que tenemos que buscar siempre es ir a la fuente, en el fondo. O sea, como si es que, sobre todo si es que somos oficialismo, yo creo el tener la capacidad de no dar la interpretación o la peor interpretación a las palabras, sino ir a intentar detener, sobre todo cuando tenemos puentes, para poder clarificar esas cosas, poder hacer las críticas de manera interna, y si es que finalmente hay una mala recepción de esa crítica, que siempre es legítima, salir más públicamente. Yo creo que es bueno poder procesar primero las cosas con diálogo, más internamente con las personas. Yo al menos, o sea, por ejemplo, yo he tenido algunas diferencias a veces con partidos de la misma coalición, y antes de salir generalmente llamo a la persona, le digo, oye, estoy en desacuerdo contigo, no pienso en esto, entiendo la otra postura, y a partir de eso salgo y le digo, ya, pero igual voy a salir públicamente con esto, ok, pero creo que eso es importante, pero más allá de este caso en particular, yo creo que es importante que ponderemos más ese tipo de salidas, en el fondo, en ese sentido, porque en este caso, o sea, yo no leí o no entendí la palabra querellas como entiendo la interpretaron otras personas, que es totalmente comprensible, porque es una palabra que en la mayoría de los casos se utiliza más jurídicamente, pero sí creo que es importante que ponderemos más esas salidas, que tengamos espacios de diálogo previo, clarificar las cosas, y si es que no estamos, o sea, entender que no vamos a estar de acuerdo en todo, y ahí obviamente es legítimo el poder salir con posiciones públicamente que marquen esa diferencia. Sí. Yo creo que dentro de la alianza de gobierno existe ese espacio para poder generar ese espacio de diferencia. Sí, hubo como una participación, no sé, algunas más destacadas, otras menos destacadas, de sectores políticos del oficialismo en los distintos homenajes. Ustedes se restaron bastante el homenaje. Esto se ve a las diferencias políticas que tenían con Piñera, y digo, si ustedes están de acuerdo con el tono que tuvo las ceremonias que vinieron después de la muerte de Piñera. Es difícil criticar a una persona que murió, además por un accidente tan terrible. Pero ustedes no participaron como el socialismo morgático participó en la ceremonia. O sea, nosotros sí participamos. Nosotros, no sé, a la media hora que se confirmó, sacamos un comunicado, también con distintas, en el fondo, expresiones públicas, en el fondo de las condolencias. Yo en particular, o sea, creo que una muerte trágica, y yo lo he vivido, es algo que es muy complejo, y hay que ser muy respetuoso respecto a esos procesos, respetar a las familias, a las personas cercanas, como creo que es demasiado importante. Y en particular, yo al menos al velorio no pude ir porque yo no estaba en la región metropolitana. Yo apenas supe esto, inicié mi vuelta hacia la región metropolitana y el viernes, pero sí fueron las secretarias generales, fueron también nuestros alcaldes a dejar las condolencias, pero también siendo sinceros, o sea, no... Es que eso voy, porque usted tiene distancia con la gestión de Piñera, obviamente. Claramente. No, yo creo que, o sea, tenemos distancia y tampoco podemos parecer los piñeristas. Yo creo que eso sería falso, sería mentirle a Chile, y también incluso yo creo que sería violento con quienes son de su entorno cercano. Pero sí, nosotros al menos acudimos en el sentido de responsabilidad, de respeto, y de poder acompañar no solamente a los colaboradores, sino también entender que esto era un funeral de Estado y que fue un acto relevante en la República en ese sentido. Sí, pero claro, sí, yo creo que fue nuestra participación fue ponderada, pero sí no nos restamos de ningún espacio. Le he escuchado a alguna gente de más ligada al Frente Amplio en el reporteo, un término que también se lo escuché a Fidel Espinosa, pero no pude ver en qué tono lo está diciendo, esto de que no están muy de acuerdo con la canonización de Piñera. Usted me decía que ya habrá tiempo para visiones más críticas, ¿no es cierto? Porque en la reivindicación del gobierno de Piñera no está solamente la reivindicación de la figura de Sebastián Piñera como líder político, sino que también está la reivindicación de un sector que es la actual oposición. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? O sea, yo no comparto que esto sea una canonización de Sebastián Piñera, en ningún caso, y creo que el presidente también fue súper sincero en eso, en hacer evidente que tenían diferencias, en que fue una persona y gobiernos también con luces y sombras, pero sí, yo creo que hay algo que compartimos totalmente, es que no es el momento de estar haciendo ese análisis
sobre todo sobre la sombra. Yo creo que obviamente hay límites que siempre es importante relevar, y como se ha hecho yo creo en la materia de derechos humanos y cosas así, pero creo que hoy día, y sobre todo la semana pasada, estamos en el contexto de un funeral de Estado y no era el momento creo adecuado para eso. Pero tampoco, como lo dije, no nos corresponde a nosotros ser piñeristas porque no lo somos. O sea, y también en ese sentido nosotros lo que buscamos fue generar una instancia de respeto y de condolencias con su familia, con sus cercanos, con el Partido Renovación Nacional. Yo puedo hablar ahí también con el presidente de Renovación Nacional, transmitiéndole esto, y con algunos diputados, pero en ese marco de respeto que creo que es un respeto cívico que es necesario y que es bueno para la democracia. Y ahí yo sinceramente espero que ciertas virtudes que tenía Sebastián Piñera, donde yo soy muy crítico de muchas visiones, ojalá nos sirvan también para la democracia, desde las reflexiones y autocrítica que tuvo el presidente Gabriel Boric, hasta también el valorar, por ejemplo, lo que hizo el presidente Piñera en un momento en que los partidos de la oposición no quisieron firmar. Él cruzó el puente, firmó, o construyó el puente, también fue parte de eso, y firmó el compromiso por democracia siempre, por los 50 años del golpe. Yo creo que, por ejemplo, el que los partidos de Chile Vamos reevalúen el firmar algo así, o que, por ejemplo, busquemos espacios para ponernos de acuerdo en otras dimensiones, creo que es algo que le hace bien al país, entendiendo que somos oposición, somos coaliciones totalmente distintas, tenemos distintos principios, maneras de pensar, visiones políticas, pero sí hay espacios donde podemos tener cierto punto de acuerdo, y sobre todo en cosas que le hacen bien a Chile y a las personas que viven en el país. Ya con la precisión de las palabras, Diego, de este concepto querella, ¿usted cree que ya que este conflicto, esta crisis, no sé si conflicto, pero crisis por lo menos entre el PC, sector del Frente Amplio y la Moneda, se acaba, ¿no? O sea, el mismo Juan Andrés Lago ayer especificaba que en el fondo como que habían clarificado el sentido de las palabras, pero igual yo creo que obviamente hay que seguir conversando, sobre todo con las organizaciones de derechos humanos que se han visto afectadas por las vulneraciones a los derechos humanos. Yo creo que ahí todavía hay que seguir conversando con ellas y con ellos para poder seguir construyendo con las confianzas que son necesarias. Acá hay personas que fueron víctimas del Estado, y ahí como gobierno tenemos una responsabilidad de trabajar con ellos. Perfecto, Diego. 1.000.000 de gracias por este contacto. Que tenga un excelente día. Gracias a ti. Chao. Para ti también. Chao. Una rutina de ejercicios para abrir la mente. Escuchas Cuatro Cabezas en 13C Radio, 102.1 y 13cradio.com.